Ok. Quise iniciar esta masterclass con esta frase de Rumi que nos cae como anillo al dedo para hablar de este tema. Y es, tu herida es la entrada por donde la luz puede entrar. Rumi es un poeta sufí y esta frase tan maravillosa se alinea perfectamente con Quirón, que es este asteroide que cuando estamos estudiando la carta astral, es en donde lo ubicamos para poder identificar también ciertas heridas que traemos también de otras vidas, de otras encarnaciones, y también para profundizar en otras heridas emocionales que podamos estar experimentando en este viaje. Y Quirón en la astrología, como otros planetas, como son Saturno, Júpiter, Marte, Venus, pues nos dan una experiencia distinta y necesaria para nuestro bienestar. Y en el caso de Quirón, que está representado por el centauro de Sagitario, es a través del dolor, ¿sí? Es a través de esas heridas. De esas heridas con las que nosotros llegamos también a encarnar en este viaje. Entonces, vamos a iniciar hablando de quién es Quirón. Vamos a entrar un poquito como en el contexto de quién es Quirón y luego vamos a comenzar a profundizar en cada una de esas heridas emocionales. Quirón no es un planeta, es más un asteroide que se ubica en órbita entre Saturno y Urano. Saturno en la astrología, por ejemplo, es una energía que nos ayuda muchísimo a crear estructura, a ser responsables de nuestras decisiones, a ser responsables de nuestra vida, a planificar y a crear una estabilidad. Y Urano, por el contrario, es una energía que nos ayuda a liberar una cantidad de rigidez, y en este caso, por ejemplo, Saturno, que también viene cargado con esa energía de las cosas que se tienen que hacer, de cómo se deben hacer, es decir, de esa energía que es mucho más estructural, pero Urano viene también a liberarnos de esa caja mental de cómo hemos aprendido a hacer las cosas y darnos la oportunidad de modernizarnos, de actualizarnos, de revelarnos frente a lo establecido y creando también experiencias nuevas en nuestra vida. Entonces, me parece muy, muy bonito que Quirón, digamos, esté en órbita entre estos dos planetas, porque es quien viene a ayudarnos a realizar este trabajo interior, ¿sí? De afirmar y despertar lo que sea necesario en nuestra vida. Las que me conocen siempre escuchan de mí esos ajustes que necesitamos hacer para ir encaminando la vida como queramos crear. Entonces, este Quirón en la astrología simboliza el sanador herido, ¿sí? Y este sanador, como todos los planetas, viene también expresado a través del mito. Entonces vamos a hablar primero del mito de Quirón para que comencemos a entrar en comprensión. ¿Qué nos dice el mito de Quirón? Quirón es hijo de Saturno y es hijo de una mujer del mar que se llamaba Filira. Quirón es el médico centauro, ¿sí? Por eso se manifiesta Quirón como ese centauro que es el que representa a ese signo zodiacal de Sagitario. Y Quirón, que era el médico centauro, fue herido en batalla gravemente, ¿sí? Pero al ser un semidios, pues, obviamente podía morir, ¿sí? Y en su desesperación, pues le ruega a los dioses que por favor le confieran la muerte. Pero los dioses le niegan la muerte. Entonces, Quirón, con toda su sabiduría, porque es un médico, entonces comienza a utilizar toda su sabiduría en plantas medicinales y comienza a crear una cantidad de recetas para poder sanarse a sí mismo. Pero con el tiempo, ¿sí? Comienza a darse cuenta que no tiene ningún resultado, que no tiene ninguna mejora. Y se amarga, se frustra, porque todos sus intentos por mejorar han sido en vano, porque incluso con todo su conocimiento, con toda su sabiduría, no ha podido lograr sanarse. Entonces, debido a toda esta frustración y a toda esta amargura, se retira del mundo, se esconde en una cueva y muchos años después
de haberse adaptado a esta forma de vida, se encuentra con un soldado herido, ¿sí? Y al encontrarse con este soldado, despierta en él una compasión muy grande, porque se da cuenta que la herida del soldado es muy similar a la de él. Entonces decide atenderlo, decide sanarlo, decide usar todo su conocimiento y toda su sabiduría, todas sus habilidades médicas en sanar a mi persona. Y no fue el único, fueron muchos. Y se va dando cuenta que a medida que sanaba a estos soldados, sanaba a otras personas, su dolor comenzaba a disminuir. Entonces, por esta noble causa, los dioses le confieren la muerte, ¿sí? Y lo elevan al cielo, y aquí es donde se convierte en la constelación de Sagitario, ¿sí? Entonces, me parece, digamos que hay muchos mitos alrededor de Quirón, pero este es uno de los más hermosos relatos que se pueden encontrar. Y es esta manera de no quedarse, ¿sí? No quedarse anclado en ese perfil o en esas situaciones de victimismo y de dolor, sino que finalmente puede encontrar cómo hacer uso, ¿sí? También de lo que le sucede para beneficio de otros, pero finalmente también para beneficio de ellos. Y Quirón es una de las energías que están más presentes en nosotros como terapeutas, porque finalmente nosotros también tenemos unas experiencias de vida, también tenemos unos desafíos, que a medida también que vamos ayudando a otras personas, también nos va sirviendo a nuestro propio proceso personal de sanación. Entonces, Quirón simboliza ese sanador herido que está oculto en nosotros, pero que puede causar heridas emocionales inconscientes que si no se trabajan pueden generar cambios en nuestra salud física y emocional, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de heridas emocionales inconscientes? Porque constantemente nos vamos dando cuenta cómo estas heridas y este dolor tratamos de hacerlo desaparecer, que no está pasando nada con nosotros. Y sobre todo que en esta nueva era de Acuario, todo esta magnificencia de positivismo, que a veces se exagera de querer estar bien, de estar, y un poco también como de minimizar lo negativo, nos lleva a simplemente tapar o como lo decía en algún momento, esconder en ese cuarto de San Alejo, ¿sí? O en ese inconsciente, estos procesos de los cuales nos duelen, pero que no queremos enfrentar. Entonces, una de las principales enseñanzas que tenemos de Quirón es que la medicina no está fuera, la medicina está dentro, y es a través del trabajo interior. Entonces, la leyenda de Quirón describe perfectamente la experiencia de muchos de nosotros que empezamos el camino de crecimiento personal porque un dolor de cualquier tipo se nos vuelve insoportable. Entonces, este dolor puede ser ¿qué? Puede ser una ruptura, este dolor puede ser una frustración y un enojo por una renuncia a algo que queríamos, puede ser a una pérdida de un ser querido, es decir, puede ser cualquier tipo de dolor que en el momento en que se nos vuelve insoportable porque no sabemos cómo abrazarlo, cómo transitarlo, cómo integrarlo en nuestra vida, pues simplemente necesitamos ir en busca del médico, del psicólogo, del terapeuta, del astrólogo, de cualquier, digamos, persona o maestro o guía que nos ayude a entender y a comprender esa situación por la que estamos pasando. Entonces, cuando estamos realizando estudios de carta natal, Quirón representa ese lugar donde hemos sido heridos de gravedad, ¿sí? Sin ningún motivo o por muchos motivos, porque también se pueden observar experiencias de otras vidas que venimos arrastrando también a este viaje personal presente y que necesitamos confrontarlos y confrontar esas heridas, trabajarlas para poder ajustar lo que necesitemos y comenzar a crear una nueva historia de nuestra vida.
Entonces, generalmente puede ser por heridas que sufrimos en la infancia o también en vidas anteriores, ¿sí? Entonces, finalmente termina siendo como una mezcla entre las dos, un poquito de cada una, ¿ok? Vamos entendiendo hasta ahora. Si tienen preguntas, recuerden que pues simplemente levantan la manito o activan el micrófono y pueden participar. ¿Cómo afectan esas heridas emocionales en la vida adulta? Bueno, hay que comenzar a entender que nuestra vida nunca podrá ser una experiencia de amor o de felicidad o de comprensión hasta que no hagamos las paces con nuestro niño interior. Realmente todas las experiencias que vivimos en nuestra niñez son las que marcan esa pauta y, digamos, marcan el inicio de esa ruta que comenzamos también a recorrer el resto de la vida. Y las heridas que vivimos de niños se van convirtiendo en patrones que vamos perpetuando durante toda la vida y no nos permite crear la vida que soñamos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos patrones son inconscientes y solo comenzamos a observar un poco de esos patrones cuando estamos experimentando ciertas situaciones en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde se proyecta nuestra imagen, ahí es donde tenemos la proyección de quiénes somos a través de lo que nos muestra la otra persona, que principalmente ese trabajo primordial lo vemos en relaciones familiares y especialmente en relaciones de pareja. Entonces, uno de los caminos para llegar, digamos, a la sanación de estas heridas es a través de la observación para poder establecer un contacto con ese niño interior. Recordar situaciones y experiencias del pasado para perdonar y sanar. Y es la oportunidad de narrar una nueva historia. ¿Cuántas veces de lo que hemos podido darnos cuenta de esos traumas o de esas situaciones dolorosas de nuestra niñez, simplemente las vamos contando y las vamos narrando con el mismo dolor, con la misma rabia, con la misma insatisfacción, con la misma frustración durante el resto de la vida, como si no tuviéramos la oportunidad ni el poder de cambiar ese tipo de situación? Entonces, al observar esas heridas emocionales, lo que yo estoy haciendo es darme la oportunidad de contar una nueva historia a partir de ellas. No importa lo que haya sucedido en mi vida, yo tengo el poder de cambiar y de narrar una nueva historia a base de lo que sucedió. Obviamente, no puedo cambiar el pasado, pero sí tengo la posibilidad de cambiar el pasado, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a observar estas heridas emocionales, tenemos la oportunidad no solamente de narrar y de contar una nueva historia, sino también de integrar todos los aprendizajes que necesitamos hacer en este viaje personal. Entonces, según la herida que tengamos, será desde donde nos relacionemos, ¿sí? Desde ahí se comienza a marcar ese patrón y esa ruta para relacionarnos y comunicarnos con los demás. Entonces, tenemos 5 heridas. Tenemos una herida de abandono, tenemos una herida de rechazo, tenemos una herida de traición, de humillación, de injusticia. ¿Sí? Son 5 heridas emocionales que experimentamos desde la niñez. Obviamente no podemos generalizar, no todos hemos experimentado las mismas heridas, algunos la mayoría, pero lo que indiscutiblemente sí hemos tenido todos es principalmente 2, la herida de rechazo y la herida de abandono. Digamos que esas son las 2 heridas principales que tarde o temprano en la vida necesitamos ir a arrancar esa curita y observar qué es lo que está sucediendo tras bambalinas de estas 2 heridas y comenzar a identificar cómo es que se han manifestado también en nuestra vida adulta. Entonces vamos a comenzar con la herida de abandono. Esta herida de abandono tiene algunos síntomas, algunos patrones que podemos empezar a identificar también en nuestro proceso personal. ¿Qué pasa con esta herida de abandono? De pequeños, normalmente
fueron niños dejados a terceros, ¿sí? O solos por largos periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, las personas que han vivido estas experiencias de abandono pueden comenzar a presentar inseguridad. Dime, Sion, ¿tienes alguna pregunta? Hola. Bueno, entonces vamos a continuar. Las personas que han experimentado este herido de abandono presentan inseguridad, ¿sí? Y comienzan a desarrollar una personalidad dependiente, ¿sí? Basado en un profundo miedo a ser abandonados en cualquier momento, a estar solos, ¿sí? Entonces, algunos de los síntomas de esta herida de abandono, para que comencemos a observar también, digamos, nuestra experiencia de vida, es, primero, son las necesidades de los demás hasta que finalmente no encuentras ni tiempo ni energía para ti, ¿sí? Entonces, desde aquí comenzamos a observar que son personas que se ponen en su lugar, que son personas que son más importantes las necesidades de los demás. Todo es mucho más importante, menos lo de ellas mismas, ¿sí? Entonces, este primer síntoma comienza a profundizar, ¿sí? Y a darnos mucha más claridad de ese miedo al abandono. Como no quiero ser abandonada, entonces hago todo lo posible por sentirme útil, ¿sí? Frente a las demás personas, para que esas personas no tengan, digamos, ninguna excusa para abandonar. Y ese abandono puede ser de muchas maneras. Puede ser un abandono físico, puede ser un abandono de no tenerme en cuenta, etc. ¿Sí? ¿Qué sucede también? Esta herida comienza a manifestarse porque crea problemas de cualquier tipo para recibir atención, todo lo dramatiza, lo exagera y se victimiza, ¿sí? Entonces, en pos de querer recibir esa atención, todos sus esfuerzos se maximizan por buscar esa atención y por hacer por el otro mucho más de lo que debe. Se sienten responsables del bienestar de todos, ¿sí? Y cuando yo me enfoco y me inclino a, a satisfacer las necesidades de los demás por un todo y por todo, pues también se va creando una necesidad de querer recibir lo mismo. Entonces termino sintiéndome frustrada, termino sintiéndome dolida, herida, porque quisiera que los demás respondieran de la misma manera y en el mismo nivel lo que yo estoy haciendo por ellos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que al generar tanta atención hacia los demás, pues entonces, obviamente, no va a quedar tiempo ni para mí, ni para dedicarme a mis proyectos, ni a mis necesidades. Todo eso va quedando en un segundo lugar. Y también podemos decir que parte de este trabajo interior que todos venimos a realizar en algún momento de nuestra vida, pues también se comienza a posponer, ¿sí? Pues por el tiempo y la energía que le dedicamos a otros asuntos, menos a nosotros, ¿sí? Entonces, de entrada, con esta herida de abandono, ya comenzamos a observar pues ese nivel de autoestima que también se empieza a desarrollar a partir de esta herida. Un miedo. Moni, qué pena. Dime, hola, siempre. Es que ahorita les hablaba y como que no se escuchaba, me salí, volví a entrar. Bueno, sí, porque te di el paso, pero no respondieron. Se consigue que pues ese niño interior, pues que uno diga fue niño, porque si me preguntas a mí particular, yo creo que hasta mis 16 yo me consideré muy niña, pero normalmente ¿hasta qué edad? Pues eso depende de cada persona, ¿sí? Porque recuerda pues que nosotros tenemos una edad biológica, pero hay una edad emocional que también marca mucho, ¿sí? Entonces puede que tú a los 16 años ya estuvieras completamente formada, ya tuvieras un aspecto físico de adolescente, pero en tu edad emocional podías estar, por ejemplo, expresando un enfoque psicológico por ahí de 12 años, 13 años, entonces depende. Digamos que solamente a través pues, de un proceso terapéutico uno podría como comenzar a identificar esa edad. Pero digamos que esa edad emocional se enfoca mucho más a esas respuestas psicológicas frente a las circunstancias. Y eso es algo que cada uno de nosotros podemos comenzar como a descubrir y a identificar. ¿Listo? Incluso esta herida de abandono es una herida que permanece durante muchísimo tiempo, ¿sí?
y digamos que tampoco podemos encontrar como formas concretas y específicas para poder sanarnos, porque todo depende pues, de la experiencia que cada uno de nosotros haya tenido. Todos hemos tenido una historia de vida completamente distinta, unos con más desafíos que otros, y eso también influye muchísimo en el desarrollo de poder también sanar e integrar los aprendizajes de estas heridas. Otro de los síntomas, por ejemplo, es que les cuesta establecer límites porque no se valoran, ¿sí? De entrada ya hemos identificado esa baja valoración por poner a los demás por encima de nuestro bienestar personal. Y ese círculo pues genera más exigencias de su entorno que anclan la dependencia emocional. Es muy común que personas con herida de abandono les cueste establecer esos límites, pero principalmente porque ellos no respetan sus límites ni los límites de los demás. Entonces, al estar en contacto y en completa atención de las necesidades de los demás, constantemente están traspasando los límites de las otras personas. Entonces, podemos observar personas que se meten, ¿sí? en la vida de los demás, que opinan de todo y por todo, que creen que es lo mejor para los demás. Entonces, claro, al estar enfocados en los demás, pues no tiene ningún tipo de margen ni de estructura para observarse a sí misma, porque todo lo está viendo a través del mundo exterior. Entonces, una de las cosas que más se establecen son límites. Y establecer límites es simplemente crear unas líneas de respeto donde yo puedo conocer hasta dónde llega mi libertad y hasta dónde llega también la libertad del otro en esa relación que se crea entre las personas. Son básicamente líneas de respeto, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo intervenir, y sobre todo porque en temas familiares, más que todo, todos nos sentimos con derecho de opinar y de creer, o de saber qué es lo mejor para los demás, y ahí es donde generalmente se cruzan estos límites. Las personas con herida de abandono no se consideran una prioridad, ¿sí? Fácilmente pasan a un segundo lugar y siempre piden consejos. Hay una tendencia a constantemente necesitar la aprobación de los demás. Con esta herida de abandono se genera dos clases de apego. Hay un apego evitativo y hay un apego pasivo. Este apego evitativo es esa presencia momentánea hasta que se conecta emocionalmente y quiere huir. Esto específicamente lo traslado a un tema de relación de pareja, ¿sí? Entonces son personas que comienzan su relación, pero llega un momento en que sienten que ya está subiendo un nivel o una conexión emocional más fuerte. Entonces eso, digamos, detona estas heridas de abandono y lo que termina es activando una necesidad de querer huir, ¿sí? Para poder minimizar y para poder mitigar la posibilidad de ser abandonada más adelante. O también tenemos este apego ansioso y es ya todo lo contrario. Digamos que ya vamos a un aspecto distinto, y es que son personas que se vuelven dependientes de otros para no ser abandonadas, ¿sí? Entonces, este tipo de personas que se vuelven útiles en demasía, lo que decía al inicio, para que la otra persona no tenga ninguna excusa de por qué dejarla, porque tú me ayudas, tú me escuchas, y encuentro el apoyo, encuentro la asistencia. Entonces, claro, digamos que eso lo que va creando son esas relaciones dependientes, y que a nivel familiar lo observamos también muchísimo porque se van creando también deudas emocionales, que es lo que llamamos los deberías. Entonces, tú deberías hacer, tú deberías ayudarme, tú deberías tal cosa porque eres o mi pareja, o eres mi familia, o eres mi hermano, o eres mi mamá, etc. Entonces, van creando también, digamos, unas deudas emocionales inconscientes que se derivan también de cada una de ellas. Entonces, cuando comenzamos a observar esta área de abandono, por ejemplo, en la pareja, yo abandono normalmente antes de ser abandonado, ¿sí? Entonces, ¿qué comienza a suceder? Que puedo comenzar a sabotear también mi relación, puede estar muy bien, podemos entendernos, pero entonces, claro, esas manifestaciones de esa herida me pueden llevar a yo comenzar a autosabotear mi relación, queriendo encontrar por qué no funciona, por qué no me sirve, o por qué no me siento
insatisfecha o empiezo a observar también una cantidad de conflictos, de dificultades, de defectos en la relación para de alguna manera convencerme que no debo estar en la relación, que no va a funcionar y entonces termino cortando o creando la ruptura en la relación. También otra manera es volverme dependiente de mi pareja para que no se vaya o hacerlo dependiente de mí, ¿sí? Entonces, esto también como lo comencé a observar. Cuando se comienzan a desconfigurar esos roles dentro de la relación. Y nosotras como novias, como esposas, terminamos también adoptando unos roles maternos dentro de la relación. Y como en algún momento lo decía, pues yo no necesito una mamá, una segunda mamá, porque ya tengo una, ¿sí? Entonces, o también viceversa, que sea mi pareja, que comience también a adoptar unos roles de padre, ¿sí? Y eso indiscutiblemente pone a la mujer en un rol de hija. Entonces, cuando se comienza a desconfigurar, digamos, esos roles propios dentro de la relación, pues obviamente el proceso y la convivencia de la relación, pues realmente no va a tener, digamos, un futuro tan durable en el tiempo, porque nos vamos a dedicar, digamos, como a seguir manifestando y fortaleciendo estas mismas heridas. ¿Listo? Otro de esos síntomas, por ejemplo, son ubicarme en un papel de víctima, lo que decíamos, de victimizarme, de exagerar, por ejemplo, en lo que yo hago por ti, es que yo lo que he dejado por ti, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí también podemos comenzar a observar todas esas expectativas con las cuales entramos en una relación y cuando no son satisfechas, ¿sí? Entonces entramos también a caer en estos síntomas de abandono. Algo que también que me hayan escuchado decir es que las expectativas son tuyas, ¿sí? Entonces cuando yo tengo, es decir, somos seres que siempre vamos a estar esperando algo, va a esperar que me vaya bien, a esperar que pueda conseguir este trabajo, esperar que la relación de pareja todo sea armónico, es decir, las expectativas siempre van a estar ahí presentes, pero hay que recordarnos que esas expectativas son nuestras, ¿sí? Y la otra persona no está en la obligación ni en el derecho de satisfacer esas expectativas, a menos de que sean comunicadas y a menos de que evidentemente sea la otra persona la única que pueda satisfacer esas necesidades. Lo contrario, son mías. Y como son mías, yo asumo la responsabilidad de esas expectativas, ¿sí? Pero con una herida de abandono, esas expectativas se le trasladan al otro, ¿sí? Entonces aquí es donde volvemos nuevamente a hablar de esas deudas, ¿sí? Esas exigencias que recaen en el otro, de lo que tiene o tendría que hacer para sentirme bien, y es digamos, un claro patrón de cómo se evidencia y se desarrolla esa vida de abandono, sobre todo en relaciones de pareja. Normalmente representa a las mujeres que creen que ellas solas no pueden continuar y no pueden lograr algo, que necesitan del otro, ¿sí? Entonces aquí hay una necesidad, ¿sí? Y se muestran indecisas para decidir cosas, se muestran indecisas para elegir, es una clara pérdida de su poder personal, ¿sí? Y de cómo han cedido su poder personal frente al otro. Entonces, la otra persona asume, digamos, el control y el poder de decidir y de guiar y de manifestar la vida de la otra persona. Y en una herida de abandono, pues la soledad es el peor enemigo, ¿sí? De quien ha vivido un abandono en su infancia. Entonces, digamos que dentro de los procesos de terapia, lo que se busca también es confrontar esos conceptos, sobre todo, de qué es la soledad. Y a esto también a lo que quiero que invitarlos en este día es que ustedes comiencen a reflexionar para ustedes mismos qué es la soledad, ¿sí? Porque ese concepto es distinto para todos, ¿sí? Y una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo. Son dos cosas completamente distintas. Lo que podemos aprender de esta herida de abandono
es que nos lleva a un camino de independencia emocional, de volver a reencontrarnos con quienes somos y con quienes éramos antes y después de. Estas heridas de abandono normalmente se activan, se detonan, ¿sí? Especialmente cuando tenemos rupturas de pareja, porque volvemos nuevamente, digamos, como a sentir el dolor, a volver a sentir, a traer al presente un trauma, ¿sí? Que vivimos en nuestra niñez, pero que se sigue perpetuando también a través de nuestras personales. ¿Por qué es tan importante trabajar estas heridas? Porque la única manera de poder crear relaciones conscientes, saludables, independientes a nivel emocional, es dándonos cuenta de la cantidad de patrones que seguimos repitiendo en nuestras relaciones adultas. Recuerden que papá y mamá es la primera relación que yo conozco, esa dinámica de pareja es la primera que yo conozco en mi vida. Y lo que sucede en esa primera relación de mamá y papá es lo que yo asumo de niña como normal, ¿sí? Como eso es lo normal de lo que sucede en una relación de pareja, y lo comienzo a perpetuar en mi vida adulta, ¿sí? De una forma inconsciente. Y cuando comenzamos a encarar o a confrontarnos de una forma, puede ser por iniciativa propia, pero la mayoría realmente son procesos que nos ponen enfrente y que sí o sí necesitamos darle atención. Pues lo más importante es observar de dónde viene, ¿sí? Y el para qué, porque finalmente todo tiene un propósito. En el momento normalmente no lo entendemos porque está todo el dolor, está toda la emoción, eh, toda esa emocionalidad no se ha trabajado, y la mayoría de las personas no se ha trabajado nunca, ¿sí? No sabemos cómo atenderlas, no sabemos cómo gestionarlas. Y cuando hablábamos al inicio de lo que decía Rumi, de esa herida, es realmente esa oscuridad, realmente donde comienza ese trabajo de luz, es porque a través de todas estas experiencias que nosotros vivimos, tan dolorosas en la vida, es donde tenemos realmente la oportunidad de ajustar algo que no hemos visto, que no hemos confrontado, porque hay un velo de una perfección y de una idealización también en nuestras relaciones que no nos permite ver la realidad como es, pero que indiscutiblemente cada una de estas heridas también ayudan a que no podamos verlas como deberíamos. Les recuerdo a todas las personas que ya nos acompañan que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden levantar la manito o pueden simplemente activar su micrófono e intervenir cuando quieran. ¿Listo? Vamos hasta el momento solamente evaluando la primera herida de abandono. Cuando comenzamos a revisar todos estos síntomas, ¿sí? Como todos estos aspectos que comienzan a evidenciar si tengo una herida de abandono o no, es un ejercicio de conciencia muy bonito que nos ayuda a observarnos desde otra hora, ¿sí? Y es muy posible que ustedes comiencen a recordar situaciones en su vida diaria, sus relaciones de pareja, sus relaciones con sus amigos, con su familia, en qué forma han caído en este tipo de patrones de comportamiento sin llegar a saber que será una herida emocional importante. Entonces, si tienen a la mano donde tomar apuntes, sería buenísimo que todas esas reflexiones las tengan registradas para que en su tiempo y a su ritmo puedan comenzar también como a reflexionar acerca de este tema. Sandra, cuéntame. Moni, es que yo tengo una pregunta, o sea, esas heridas de abandono pueden formar lagunas mentales. Explícate. Porque, por ejemplo, por decir, yo siempre, o sea, la sincronicidad, pues, yo he estado pues trabajando en ese niño interior, entonces me cayó de perlas esta charla. Como anillo al dedo. Sí. Entonces, a ver, tratando de acordarme de cositas así cuando yo era más pequeñita y eso, yo no recuerdo, entonces yo decía, pero tan raro. Entonces no sé si es que uno va sabiendo y ahí sí se va acordando o qué, o es que esas heridas, o sea, el abandono fue tan brutal y tan todo que a usted, pácate, le borraron parte de su vida. Hay varias cosas que influyen, ¿sí?
Podemos decir que esas lagunas es porque a medida que nosotros vamos creciendo, esas experiencias nosotros las normalizamos, ¿sí? Las normalizamos y pensamos, no, pues esto le puede suceder a cualquier niño, ¿cierto? No solamente las normalizamos, sino que las minimizamos, ¿cierto? Porque como no conocemos, digamos, otro espejo, otras experiencias que nos confronten, como a preguntar, pues venga, no, esto realmente fue difícil. Y pongo el siguiente ejemplo. En sesiones tenía una paciente que sufrió un trauma de niñez por un abuso sexual. Y hasta su edad adulta, cada vez que ella hablaba del tema, lo hablaba como si fuera algo, sí, fue muy doloroso, fue traumático, pero nunca le dio el nombre de abuso sexual. Nunca. Cada vez que se refería al tema, le podía poner cualquier tipo de... Le ponía otro nombre al asunto, pero nunca llegó a mencionarlo ni a decir claramente fui abusada sexualmente, ¿sí? Y hay algo que yo he descubierto en estos procesos terapéuticos, y es que hasta que tú no le pongas nombre a las cosas, no te das cuenta del peso emocional que eso ha cargado en ti. Entonces, hasta que ella no se dijo a sí misma, no nombró este proceso como un abuso sexual, ella no había magnificado ni dimensionado lo que ella había sucedido. Eso, o sea, ella lo minimizó y lo normalizó en tal grado, ¿sí? Ella sí sentía que necesitaba hacer un proceso con respecto a un proceso de... No le puso nombre, es como, o sea, cuando le puso nombre es como ya, así, abrió los ojos y pudo decir, okay, es que... Se liberó. Exactamente. Entonces, claro, es muy posible y es muy normal que eso se conviertan en esos mecanismos de defensa, ¿sí? Para no hacerlo tan grave o tan real, ¿sí? Y obviamente se esconde una carga emocional, que lo traducimos en dolor, ¿sí? Y como no quiero volver a conectarme ni a sentir nuevamente ese dolor, pues entonces mi mente puede, digamos, elegir o adoptar cualquier mecanismo que me ayude a minimizarlo o a hacer de cuenta que es importante. ¿Sí? Entonces, sí, es posible, digamos, en ese sentido, que eso pueda suceder. Ahora, ¿cómo llegamos a darnos cuenta también de las vidas? Hay procesos en la vida que nos vuelven a poner en contacto con esa serie de vida. Hay procesos que lo detonan, ¿sí? Entonces, llega a tal punto, digamos, esa incomodidad de no saber cómo gestionarlo ni transitarlo, y finalmente buscar ayuda. ¿Quién nos ayude a volver a entrar en contacto con esas heridas y transitarlas de la mejor forma posible? No les voy a mentir, cualquier tipo de proceso emocional es muy doloroso, ¿sí? Pero también, como me han escuchado decir varias veces, si a ti te pudieran decir, bueno, desde un año a la terapia que usted quiera, el proceso que usted quiera, pero dedíquese a hacer ese trabajo interior, a purgarse, a transitarlo, a integrarlo. Y si le pudieran decir que los próximos 20 o 30 años de su vida va a estar súper bien porque ya hizo, digamos, el trabajo más duro, ¿usted lo haría? Eso es lo mismo que sucede cuando yo me comprometo a tomar ese tipo de decisiones hoy. Porque si no lo hago, voy a seguir constantemente repitiendo las mismas relaciones de pareja, atrayendo los mismos tipos de hombres, atrayendo los mismos tipos de relaciones de aquí en adelante, ¿sí? Como una ruedita que simplemente crece, y va volviendo peor. Y esas son maneras de la vida de decirnos, tienes que parar, tienes que evaluar, necesitas darle atención y necesitas sanar lo que tengas que sanar si quieres realmente crear y narrar una historia diferente. Entonces, sí, Sandra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, Moni. A ti, Sandra. Y como les decía, esta herida de abandono, sí o sí, todos la hemos tenido, ¿sí? Porque incluso desde que salimos del vientre de la madre, ya comenzamos a experimentar una herida de abandono desde ahí. ¿Listo? Ok. Entonces, podríamos decir que esta herida de abandono, finalmente, ese proceso de sanación de esta herida de abandono conduce a, ¿qué? A la independencia emocional, a poder reconocernos nuevamente como seres
que pueden decidir y que pueden crear en su vida las relaciones que deseen. Obviamente hay que trabajar este tipo de heridas porque muchos de sus patrones son inconscientes. Vamos a continuar a la de rechazo. Esta herida del rechazo nace pues porque de niños fuimos rechazados por nuestros padres o por las personas que nos cuidaban con intención o sin intención, ¿sí? Y desde temprana edad se comienza a crear como una máscara de protección que va escondiendo su merecimiento, que va escondiendo su valor, ¿sí? Que comienzan a sentirse insuficientes, que se comienzan a sentirse inmerecedores de amor, de atención, y que finalmente terminan buscando el reconocimiento de otras personas, ¿sí? Entonces, algunas de esos síntomas, por ejemplo, temen a sentirse inútiles o que no sirven para nada. Entonces, digamos que normalmente son personas que tienden a hacer de más por el otro o a hacer de más en algo concreto para demostrar o que sí saben, o que sí pueden hacer, o que sí valen, o que sí son merecedores, ¿cierto? Entonces, ahí podemos comenzar a observar también ese patrón de que de cuando entre más queremos demostrar que sí podemos, pues estamos respondiendo realmente una necesidad de ser vistos, de ser tenidos en cuenta, una necesidad de ser valorados, ¿sí? Se comparan y se juzgan constantemente. Claro, desde pequeños comienzan a generar, ¿sí? Digamos, todas esas encrucijadas mentales del por qué, ¿sí? Porque no tengo atención, porque creo no ser merecedor, porque no creo ser valioso. Entonces, claro, comienza ese ejercicio de compararme con el otro, de qué tiene el otro que no tenga yo, en una relación de pareja que tienen las otras personas que no tengan yo, que prefieren a los demás, pero no me prefieren a mí, ¿sí? Y entonces, claro, todo ese diálogo interior comienzan a crear unos juicios y unas críticas pues bastante importantes. Entonces, una de las heridas que también van ayudando a minimizar y a bajar ese nivel de autoestima es una herida de rechazo. Necesitan el reconocimiento de los demás para no sentirse rechazados, le temen a la soledad. Aquí hay algunos aspectos que se asemejan y se conjugan también muchísimo con esa herida de abandono. Buscan la perfección en todo. Claro, ese mismo juicio, esa misma crítica los lleva a, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para que no me vean? ¿Qué hice mal para que no me tengan en cuenta? ¿Qué hice mal? Y en ese ejercicio de comparación. Les cuesta acabar sus proyectos y tomar decisiones. Claro, digamos que en este tema de acabar sus proyectos y tomar decisiones también podemos tocar un poco de esa herida de abandono, porque al yo no darme, ¿sí? Darme en tiempo, en energía, en dedicación a mí misma, ¿sí? Como si yo también fuera importante, pues ahí de alguna forma también estoy abandonando también lo que yo quiero, estoy abandonando también lo que yo hago, cualquier creación que yo realice es una extensión de mí misma, entonces abandono eso, también estoy abandonando a mí, ¿sí? Y si rechazo mis proyectos, si rechazo mis decisiones, pues ahí también comienzo a nutrir mucho más esa sensación que sería de rechazo. No hablan de más para no sentir mal a los demás, es decir, este tipo de personas que les gusta mucho expresar lo que sienten, mucho expresar lo que piensan, porque temen que al decirlo, que al hacerlo, las otras personas van a hacer. Entonces ahí de alguna manera, por eso al inicio decía que la herida de abandono y la herida de rechazo se complementan y se nutren muchísimo ambas, porque no llegan a darse cuenta que el ejercicio no está en no dejar, o sea, no es dejar de decir lo que dejar de decir lo que sientes bien, sino que es cambiar, ¿sí? Poder ajustar la forma en cómo yo comunico las cosas, porque están rechazando también su propio derecho de comunicarse. Entonces, tampoco le dan importancia a lo que sienten y a lo que piensan, es mucho más importante seguir, digamos, en ese ejercicio de querer tener esos espacios, una relación en equilibrio y no ponerlas a prueba, ¿sí? En caso de yo poder comunicar algo que estoy sintiendo o algo que estoy pensando. Y aquí va una de las reflexiones más importantes. ¿Qué tanto te cuesta decir lo que piensas? ¿Qué tanto te cuesta
¿Por qué esa sensación de que si hablas, la otra persona se va a sentir culpable? Como si tú fueras responsable de que se sintiera la otra persona. Obviamente no estoy diciendo que no importe. Aquí lo más importante es poder encontrar el canal de comunicación y la forma de comunicar idónea para poder comunicar, ¿sí? Porque eso es importante. Cada vez que tú expresas cómo te sientes, expresas lo que piensas, le estás también diciendo a esta divinidad que eres importante y que también tienes ese derecho de encontrar ese bienestar que tú necesitas pidiendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta serie de rechazo también va castrando esa expresión y va castrando esa posibilidad de comunicación. Entonces, tanto la herida de abandono como la herida del rechazo, a través del proceso terapéutico, se trabaja a través de los chakras principales, que es raíz, sacro y garganta. Para las personas que no tengan mucho conocimiento de los centros de energía, tenemos 7 centros de energía. El primero es el que nos conecta, ¿sí?, con este mundo material. El segundo es el que nos conecta con el disfrute, ¿sí? Y el quinto, que está ubicado en la garganta, su nombre es la garganta, es el que nos da la posibilidad, nos da el derecho de comunicarnos, de expresarnos, ¿sí? Y desde aquí también, digamos, ayuda a la energía muy creadora. Cada vez que yo tengo la posibilidad y me siento con derecho de expresar lo que pienso, lo que siento, ahí estoy iniciando también un cambio en esas circunstancias y en esas experiencias de las cuales no me siento satisfecha. Y me estoy dando el lugar que me corresponde porque me siento en completo merecimiento de poder decir, ¿sí? Entonces, ese es uno de los temas también, digamos, más comunes en este tipo de vida. Por lo tanto, pues muchísimo más si me cuesta decir no, ¿cierto? Son ambivalentes, unas veces quieren estar solas, otras veces quieren estar acompañadas. Normalmente se aíslan del mundo, ¿sí? O evitan apegarse también. Se crea toda una inseguridad. Rechaza oportunidades para reafirmar que las merece. Entonces, este otro diálogo de yo no soy capaz, yo no me lo merezco, todavía me falta mucho, yo no soy la persona idónea, es decir, estoy repasando también quién soy, mis capacidades, mis habilidades. Entonces, si yo me rechazo a mí misma, o si rechazo partes de mí misma, si no me gusta mi cuerpo, si no me gusta cómo hablo, si no me gusta quién soy, si no me gusta lo que hago, pues evidentemente esto va a ser un espejo protector para que otras personas también me rechacen. Su diálogo interior es negativo, es pesimista, para confirmar que no es valioso. Es decir, cada acción de esa herida de rechazo, lo que trata de seguir confirmando es esa justificación del por qué me rechazaron estas heridas y lo sigo perpetuando por el resto de vida. Entonces, esta herida de rechazo representa a mujeres con grandes capacidades intelectuales que se desarrollan al integrar esta herida. Entonces, por ejemplo, en un tema de conocimiento, en un tema de inteligencia, de sabiduría, normalmente como se comienza a observar, no pueden estudiar. No, pero es que casi no sé nada. No, pero es que no estoy preparada. Entonces, claro, digamos también ese autosaboteo, ¿sí?, de seguir reafirmando el por qué no, ¿sí? El por qué sí tengo que ser rechazada, el por qué sí necesito ser rechazada. Y todo eso normalmente son patrones inconscientes. Que el verdadero trabajo de confrontar estas heridas es volverlas conscientes, ¿sí?, para comenzar también a reemplazar toda esta cantidad de creencias. ¿Qué sucede también con esta herida de rechazo? Que representa también a mujeres que normalmente atraen hombres extraordinarios, extrovertidos, habladores, ¿sí?, que se convierten en el centro de atención y así de esa manera, a través de ellos, nos hacemos visibles, ¿sí? Nos hacemos visibles. Entonces, cuando comenzamos a observar esta herida de rechazo, una de las primeras preguntas que deberíamos hacer es, ¿qué rechazo de mí? ¿Sí? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel de pareja, es decir, de qué forma me siento rechazada. Y cuando logremos encontrar esa respuesta y preguntarnos el por qué
sea, el llegar a cuestionar el porqué de eso que estoy pensando, el porqué de eso que yo estoy pensando, ¿sí? Porque desde ahí es que comienza realmente todo ese viaje de introspección. Bueno, y ¿cuál es el camino de sanación de esta herida de rechazo? Pues obviamente conduce a la aceptación de nosotros. En la medida en que nos aceptemos como somos en nuestra integralidad, pues eso va a ayudar muchísimo a ir disminuyendo esa herida de rechazo. Incluso, por ejemplo, en un tema físico, las personas con heridas de rechazo recurren muchísimo al azúcar, ¿sí? Entonces terminan siendo personas que tienen problemas de diabetes o de hipoglicemia. Son personas que recurren mucho al alcohol, a las drogas, por ese punto 8 de esa isla del mundo, ¿sí? Porque esto sigue fortaleciendo esa herida de rechazo. Son personas que no con frecuencia se enferman también de alergias, digamos que son aspectos generales. No necesariamente todas las personas con herida de rechazo los presentan, pero digamos que en su mayoría sí. Y obviamente el no sentirse merecedoras es una invitación clara de trabajar unos miedos. Y en este tema de merecimiento, pues incluye todo, merecimiento de amor, de experiencias, de felicidad, de dinero, de abundancia, etc. ¿Listo? Preguntas hasta el momento, alguien quiere aportar algo, lo pueden hacer. Vamos para la tercera herida. Tenemos la herida de traición. Esta herida de traición, digamos que se presenta de niños, ¿sí? Básicamente con algo parece muy simple, pero que termina siendo tan complejo y tan importante para el resto de la vida, y es prometer cosas que por alguna razón no se pueden, ¿sí? Entonces esto nos enseña de niños que el mundo no es de fiar, que en el mundo no se puede confiar, ¿sí? Y van adoptando una personalidad de control, de mucho carácter, de mucho miedo, ¿sí? De envidia, porque, pues, claro, obviamente también toma como una parte de ese contexto de caridad de rechazo de ¿por qué yo? ¿Por qué no lo tengo yo? Si lo tiene la otra persona, porque no lo puedo vivir yo, pero si lo puede vivir la otra persona. ¿Cierto? Entonces, digamos que las experiencias que más nos confrontan con esta herida de traición es atraer constantemente situaciones donde me siento traicionada, ¿sí? Desarrollar una atención excesiva, descubrir que mienten los demás, esa necesidad de querer saber la verdad, de que ir al fondo del asunto, de querer saberlo todo. Esa es una de los patrones de conducta que llevan, por ejemplo, a esas celopatías, ¿sí? en las relaciones de pareja. El tener y el desarrollar un miedo irracional a la infidelidad, a desconfiar constantemente, y esto, digamos, entra y pesa mucho más en las relaciones de pareja, pero finalmente se expresa en cualquier tipo de relación. En mayor o en gran medida más en las relaciones de pareja, porque se vuelve, digamos, mucho más, hay un compromiso por medio, porque hay unas dependencias, unos mayores, etc. ¿Cuál otros síntomas? ¿Quieres mantener el control? ¿Sí? Manipulas. Ese control se deriva porque yo quiero controlar lo que quiero. Y entonces lo que hago es desarrollar una actitud de que si yo no lo controlo, no lo voy a poder recibir. Yo tengo que controlar el recibir lo que yo quiero. Si yo no lo controlo, entonces no lo voy a recibir, como pasó en mi niñez. Entonces por eso se va desarrollando esas conductas de control, de manipulación, de obsesión, y se termina coartando la libertad del otro. ¿Por qué? Porque nace a partir de yo querer mantener el control, de controlar al otro, de controlar lo que hace, lo que dice, etc. ¿Sí? Porque siento que esa es la única manera de poder recibir lo que quiero recibir. Entonces quieres mantener la razón, exiges muchísimo a los demás que te acaban decepcionando. Es decir, porque esa necesidad de exigir del otro, porque quiero recibir cosas, pero me he desconectado de que soy yo quien puedo darme esas cosas a mí misma. Entonces termino exigiéndole al otro como si
fuera del trabajo de alguien más, el encargado de satisfacer esas necesidades y de satisfacer también caprichos, ¿sí? Entonces me siento con el derecho de que sea el otro, ¿sí? Quien lo haga por mí, ¿sí? Entonces ahí también podemos encontrar pues, una pérdida de poder personal y un miedo inmenso, pues que en lo contrario no generaríamos esa necesidad de control. Obviamente, con que nos vamos a encontrar una cantidad de experiencias y de personas nos van a decepcionar constantemente porque es que nadie va a poder ocupar o dar la talla con nuestras exigencias, ¿sí? Es decir, ese no es el trabajo del otro. Entonces, claro, ahí se van desvirtuando también todas estas relaciones porque ya es muy posible que en el transcurso del tiempo se terminen convirtiendo en relaciones de conveniencia, ¿sí? Y eso pierde, digamos, toda la calidez, la conciencia y que se conviertan en relaciones saludables, que finalmente siempre va a existir ahí esa nutrición del tengo, del tienes, del recibo, de si hago esto, recibo tal cosa. Entonces, claro, se vuelven unas relaciones muy dependientes y muy convenientes, ¿sí? Pasan del amor a la cólera y creen que amar es complacer, ¿sí? Este es uno de los síntomas que más pesan dentro de la herida de traición. Esa ambivalencia, esa bipolaridad, por decirlo de alguna manera, en la relación, que podemos están súper bien y están súper satisfechas o satisfechos en la medida en que están recibiendo lo que quieren, ¿sí? Y entonces parecen como niños chiquitos que mientras reciben lo que quieren todo está bien, pero si hay una negativa, hay una negación contra algo, entonces ya pasan absolutamente al otro extremo de la irracionalidad, del enojo, ¿sí? Y obviamente ahí comenzamos a observar también una escasez en esa inteligencia emocional y claro, digamos que comienza también a sublimar muchas actitudes capciosas, infantiles, ¿sí? Y como nos preguntaban ahorita al inicio, ahí comenzamos a observar esas edades emocionales también en los adultos. Entonces, podemos ver hombres y mujeres de 30, 35, 40, 45 años pues, en una edad biológica, pero a nivel emocional parecemos unos adolescentes o parecemos unos niños porque no sabemos gestionar ni pedir ni integrar esas necesidades, sino que terminamos como niños que les piden a sus parejas como si fueran sus papás, que les resuelvan o que les satisfagan ciertas necesidades. Y dependiendo de su respuesta positiva o negativa, pues entonces hay una reacción frente a eso. Entonces, claro, si con esta herida de traición, normalmente estas personas creen que amar es complacer, ¿sí? Y esto, pues, finalmente termina desencadenando también unas relaciones muy complejas porque pues realmente nunca vamos a alcanzar un nivel de satisfacción importante porque es muy ambivalente y porque termina debilitando también esas bases, esas estructuras, porque terminan siendo relaciones de niños adultos y no realmente de adultos con madurez emocional. Entonces, ¿qué sucede también? Que normalmente esta herida de traición representa a hombres o a mujeres que son muy poderosos, poderosos en el sentido de que lo refleja su posición social, de que lo refleja su estatus, lo refleja su posición económica, ¿sí? Normalmente son personas que se ubican en niveles superiores y de altos mandos, en proyectos, empresas, etc. Es decir, que digamos todo este tipo de valores y de cualidades se fortalece y les potencia ese sentido de poder, ¿sí? Y de fuerza, pero que finalmente muy dentro, en sus aspectos emocionales, se sienten vacíos y se sienten solos, pero se han enseñado a exigir, ¿sí? Lo que necesitan. Entonces, estas heridas de traición también se pueden derivar por haber evidenciado, digamos, infidelidades o ese tipo de situaciones también en las relaciones sexuales cuando eran niños. Entonces, el camino de sanación de esta traición conduce a confiar en la vida y a confiar en sí mismos, ¿sí? Y esto nos devuelve a asumir la responsabilidad de nuestra vida, ¿sí?
y a no usar nuestros amigos, nuestras parejas, nuestras familias, como el papá o la mamá que necesitamos integrar. Entonces, es muy posible que en esas personas que tengan heridas de traición a nivel físico, por ejemplo, desarrollen gastritis, desarrollen colitis o desarrollen enfermedades digestivas. ¿Por qué? Porque aquí también, digamos, hay una ausencia de esa digestión emocional, ¿sí? Que se aprende a través de la madre, cuando recibimos de la madre todo lo que necesitamos. Cuando no lo recibimos de la madre, no lo recibimos de la madre, esa nutrición emocional, que es el afecto, el amor, el cariño, el apoyo, la compasión, la empatía, etc. Pues entonces son cualidades y son aspectos que terminamos buscando en el otro, ¿sí? Y en una herida de traición no la pedimos, la exigimos, ¿sí? Entonces esa es una clave, digamos, de poder comenzar también a observar estas heridas. El ejercicio de esta masterclass es que ustedes puedan comenzar a evidenciar, a reconocer esos patrones de conducta y esos aspectos de ustedes mismos, pero también es muy posible que a medida que yo les esté hablando acerca de las heridas, les recuerde también personas cercanas a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, a sus padres, por ejemplo, a sus hermanos, por ejemplo, a sus amigos, por ejemplo, a sus parejas, ¿sí? Que comienzan también, digamos, a presentar este tipo de patrones y que es muy posible que presenten también estas heridas. Tenemos una herida de humillación, que sería la cuarta herida. Y esta herida de humillación es cuando de niños sentimos que nuestros padres nos desaprueban, nos critican, ¿sí? O experimentamos también situaciones de bullying de muy niños, no solamente que se pueden presentar en el colegio, se presentan con mayor importancia y frecuencia en el hogar. Entonces, claro, termina afectando su autoestima. ¿Por qué? Porque se sienten ridiculizados, descalificados, menospreciados, humillados. Entonces, claro, esto va ayudando también a que su nivel de autoestima se afecte enormemente. Entonces, terminan siendo personas que desarrollan ciertas conductas como ser demasiado complacientes, ¿sí? Porque a través de esa complacencia lo que podemos recibir es lo bonito, el afecto, las gracias, el que nos tengan en cuenta, el que piensen que somos buenos, ¿sí? Entonces vamos generando demasiado complacencia. Esto también, digamos, es una manera de comenzar a observar cuál es nuestro nivel de paciencia, ¿sí? Se dice que la paciencia es una virtud. Y como todas las virtudes, también tienen su aspecto positivo y también tienen su aspecto negativo. Cuando yo exagero esa virtud de paciencia, me termino volviendo complaciente, ¿sí? Entonces, podemos decir que esa complacencia es una paciencia exagerada, ¿sí? Y entonces aquí también podemos retomar nuevamente un síntoma de la herida de abandono y de rechazo, y es que me impide, ¿sí?, establecer unos límites de respeto adecuados. Entonces me exagero en el dar, exagero en el hacer. También tiene esos tintes de me pongo en segundo lugar como si no fuera importante, pero obviamente como desde niño se afectó esa autoestima, pues de adulto, digamos que no logramos reconocer ese patrón. Le avergüenza su infancia, su cuerpo, su sexualidad, ¿sí? Entonces, claro, como una nutrición saludable, consciente, armoniosa, todo lo contrario a lo que pudo haber sucedido, de haber tenido unos padres que te hablaran afectivamente, que te hablaran desde el amor, que te hablaran desde el poder, que te hablaran que eras capaz, que eras inteligente, etcétera, etcétera. Pues claro, obviamente, pues vamos a recurrir a seguir fortaleciendo y seguir justificando esa herida a través de encontrar defectos en nosotros, ¿sí? Y la mayoría, y la más importante, sobre todo, que se comienza a expresar a través de esta herida, es por el cuerpo, ¿sí? Entonces no nos gusta el cuerpo, hay algo, o sea, siempre estamos como un defecto y lo maximizamos, ¿sí?
pero si tú le preguntas a alguien, a una persona, diría que no es para tanto, pero para esa persona maximiza tanto, digamos, ese tipo de errores, que eso es realmente lo que utiliza y sigue justificando esa sería de orientación. No sabe cómo satisfacer sus necesidades, obviamente, ¿sí? Porque digamos que toda la vida a lo que condujo su experiencia era hacer sentir bien a los demás para poder recibir un poco de todo lo que él inconscientemente quiera recibir, ¿sí? Adopta el rol de salvador de sus relaciones, ¿sí? Estas personas con heridas de humillación, adultos que buscan una pareja bien salvada, ¿sí? Y es muy curioso porque atrae constantemente personas que necesitan, ¿sí? Personas que necesitan ser salvados, necesitan ser nutridos, necesitan ser sostenidos, necesitan ser mantenidos, necesitan que les resuelvan sus situaciones. Entonces terminan adoptando también unos arquetipos como el salvador o el mediador también, ¿sí? En sus relaciones. Y van sintiendo también y van acumulando también vergüenza, van acumulando culpa, que se van adoptando este rol y se sienten con la necesidad de querer hacer por otros lo que quisieran hacer por otros. No se gustan de sí mismos, solo encuentran valor cuando son necesitados, cuando realmente encuentran como un sentido del por qué están viviendo y el para qué están viviendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede también? Tienden a ser narcisistas, se castigan a sí mismos, se exponen a situaciones brillantes porque no les reafirma esa situación, se sienten avergonzados de sí mismos, no les gusta sentir presión e ignoran lo que necesitan. Como siempre, digamos, están en función de las necesidades de los demás, entonces sus necesidades son completamente evadidas, ignoradas y mucho menos, pues tampoco son importantes. En un tema físico, por ejemplo, esas personas con herida de humillación presentan problemas respiratorios y problemas en la tiroides, ¿sí? Y la obesidad y la gordura tienden a tener un efecto para esconderse, ¿sí? En sí mismos, y eso les sigue fortaleciendo también esa idea de, claro, como estoy así, por eso no recibo valía, por eso no recibo aceptación, por eso no me siento cómodo con quien yo soy, y todo ese tipo de aspectos y de vivencias pues van fortaleciendo esa herida de humillación. El camino de sanación de esta herida es el perdón y hacer las paces con el pasado. Digamos que en general el trabajar todas estas heridas nos lleva a hacer las paces con el pasado, a dejar de seguir cargando todo ese dolor, todos esos traumas, todas estas heridas en el transcurso de mi vida. Pero básicamente para esta herida de humillación es perdonar, ¿sí? Perdonar porque hay unos sentimientos de dolor muy, muy profundos, ¿sí? Por el daño que esas expresiones, que esas acciones de los demás infligieron en su corazón, infligieron en su personalidad y que lo llevaron a desarrollar. Entonces, uno de esos caminos es perdonar, ¿sí? Es perdonar lo que nos han hecho. Y esta herida de humillación es una de las heridas que más destruye la autoestima, ¿sí? Por eso es tan importante hablar desde la asertividad a los niños, ¿sí? Independientemente de los errores que hayan cometido, siempre tratar de alinearlos con ver el esquema y el panorama desde un lugar de aprendizaje, ¿sí? Y digamos que esto en estas últimas generaciones ha cambiado un poco. Ya nuestra generación actual no educa como educaban nuestros padres hace 40, hace 50, 60 años atrás, que todo era de forma folclórica, como lo decimos, la chancla, la correa, ¿cierto? Y todo era como a las patadas y al regaño. Claro, digamos, ha cambiado un poco. En algunos casos se extralimita también, ¿cierto? Porque entonces ya dejan de imponer reglas, límites, estructuras dentro de esa educación de niños
ejercicio de poder trabajar estas heridas es lograr como ese equilibrio y esos ajustes que se puedan necesitar. O algunas de las reflexiones podemos, o algunas de las preguntas que podemos empezar a hacernos también con esta idea de humillaciones. ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Sí? ¿O a quiénes necesito perdonar? ¿Y por qué me cuesta también tanto? ¿Sí? Y eso nos pone también en un lugar de cuando yo he actuado mal, de cuando yo también he hablado mal, cuando yo también he utilizado mis palabras para criticar, para humillar, para desvalorizar a otras personas. Y deberíamos decir, bueno, pero si esta fue la experiencia por la cual nosotros vivimos, ¿cómo es posible que también la traslademos y la perpetuemos en otras personas? Pero realmente sucede, ¿sí? Realmente sucede. ¿Por qué? Porque terminan siendo patrones de conducta inconscientes y hasta que no las hacen ver, ¿sí? O la vida no nos confronta con esas experiencias, pues no logramos ver también como el daño y el espejo de lo que vamos creando en nuestra vida. ¿A qué situaciones, por ejemplo, yo me expongo a ser humillada? ¿Por qué me expongo a esas situaciones? ¿Por qué? Porque no me quiero, porque no me amo, porque no me considero una prioridad, porque no soy consciente de poder crear límites en cuanto a qué tipo de espacios quisiera yo ser partícipe. Esa tendencia masoquista, ¿en qué momentos yo comienzo a conectar con esas tendencias masoquistas? ¿Sí? De tratarme mal, por ejemplo, o de permitir que otros me traten mal o me pongan en un lugar que yo no me merezco. ¿Por qué? Porque yo no tengo el valor de ubicarme en el lugar que me merezco. Entonces, claro, eso voy recibiendo también de esa experiencia exterior. Tenemos la injusticia. Con la injusticia, pues bueno, desde pequeños normalmente sentimos proximidad con el padre de nuestro mismo sexo, ¿sí? Y tiende a ser una relación fría, autoritaria y ausente emocionalmente, ¿sí? Entonces se desarrolla una falta de merecimiento que nos conduce a unas personalidades muy rígidas, muy perfeccionistas, muy pesimistas, ¿sí? E inconscientemente son personas que esperan ser maltratadas, ¿sí? Son personas que exigen perfección en todo y sienten que nada es suficiente, ¿sí? Entonces, pues obviamente aquí vamos expresando también un poco de lo que hemos recibido. Si esa fue la manera en que yo fui educada y en que fui nutrida desde pequeña, pues ya no hay otra cosa que yo pueda dar, sino también lo que recibí, ¿sí? Es decir, yo recibí esa frialdad, esa autoridad, esas exigencias, pues claro, voy a crecer sintiendo que esa es la forma de convivir y de relacionarme con los demás, y eso es lo que yo voy a comenzar a expresar, ¿sí? Entonces, esa perfección exagerada y ese sentir que nada es suficiente, tiene que ser perfecto, tiene que ser de esta manera, viene a partir de esta idea de injusticia. No saben recibir un cumplido, ¿sí? No saben recibir sin dar algo a cambio. ¿Qué sucede? Que no hubo dentro de ese crecimiento el cumplido, ¿sí? Todo lo que hubo fue exigencia, cumplimiento, el hacer como tal siempre fue mucho más importante que el sentir. Entonces, todo lo que hagan en la vida tiene que ser soportado a través de hechos, ¿sí? A través de logros, a través de cosas muy tangibles y muy concretas. Entonces, esa parte emocional que voy a pasar a un segundo plano, casi sin importancia, como un animal dormido dentro de sí, ya callamos, porque es mucho más importante el producir, el acumular, el tener, el hacer, ¿sí? Entonces, no saben recibir un cumplido porque el cumplido tiene que ser soportado y nutrido a través de algo tangible. Si no lo es, pues pierde significado, pierde importancia. Aquí no vale el haber hecho todo lo posible por lograr algo, no, aquí lo que vale es haberlo logrado, ¿sí? Y entonces hay un nivel de perfección y de exigencia. No saben recibir sin dar algo a cambio, son personas que normalmente, no sé si les han pasado que
si se les da algo, entonces empiezan a despertar la necesidad de querer devolverlo, ¿sí? O de decir, no, pero no tenías por qué. Y entonces, mentalmente se empieza a acelerar una necesidad de cómo devolver ese cumplido, ese regalo, ese presente, ¿sí? Para no sentirse en el deber, ¿sí? Para no sentirse en el deber. Y eso también es un claro patrón de falta de merecimiento, ¿sí? Como no se sienten merecedores, no encuentran la razón de por qué están recibiendo, ¿sí? Ven la vida como un deber inacabable. Son personas que constantemente están haciendo, están produciendo, están desarrollando, están creando. Y claro, son personas que les cuesta descansar, les cuesta ser espontáneas, les cuesta conectar con sus sentimientos. ¿Por qué? Porque están apasionadas con las reglas, con las normas, con las responsabilidades. Entonces, es muy posible que este tipo de personas no hayan podido disfrutar realmente de su vida, que no hayan podido realmente jugar, ser espontáneos, disfrutar con otros niños. Es muy posible que hayan tenido que madurar a temprana edad, ¿sí? Asumir cargas o responsabilidades o tareas a muy temprana edad, y eso los haya llevado a desarrollar este tipo de personalidad tan madura en ese sentido, ¿sí? Y en el camino, claro, hay todo un niño interior dormido, frustrado, enojado, y claro, ese mecanismo de estar ocupado para no tener que entrar a indagar o a conectar con esas insatisfacciones que hay, ¿sí? Porque para una persona con justicia, los sentimientos se convierten en un estorbo, ¿sí? No tienen, no les genera nada productivo. No se permiten errores, no piden ayuda, ¿sí? Claro, como desde chiquitos, esto puede comenzar a resolver su vida, a actuar como adultos, a ser responsables, a perpetuar en el tiempo, y piensan, creen absolutamente que todo lo pueden hacer solo si quieren, ¿sí? Parecen invulnerables, ¿sí? Claro, pero básicamente es porque como no conectan con sus sentimientos, no conectan con su vulnerabilidad, pues ahí está. El estrés y el enojo es común, claro, obviamente están constantemente inclinados al logro, al resultado, a la perfección, a lo que se pueda lograr. No se sientan merecedores de disfrutar, de descansar, porque todo tiene que tener, digamos, una recompensa tangible de todo. Entonces, el mayor, digamos, la mayor invitación de este día de injusticia es la flexibilidad con ella misma y con la vida, ¿sí? Porque esta día de injusticia representa también a personas que tienen un plan y que lo necesitan llevar a la secta sin distracciones, sin desvíos, sin atajos, es decir, tiene que haber un cumplimiento, o sea, son personas con gran rigidez mental. Es muy posible que a nivel físico se exprese a través de dolores en articulaciones, dolores en las rodillas, en los huesos. ¿Por qué? Porque, digamos, ahí es donde se evidencia esa parte más de nosotros mismos. Entonces, claro, se va a comenzar a evidenciar dolores a través de esas articulaciones, de los huesos, etc. Esto se observa muchísimo, sobre todo en personas que a temprana edad comienzan a expresar, digamos, artritis, ¿sí? Estos que empiezan a desviar, digamos, también como la movilidad de las articulaciones, porque hay tanta rigidez en sus procesos, en sus digestiones mentales y físicas, esa rigidez frente a la vida, ¿sí? Esa desconexión con cualidades también, con como la alegría, como la gratitud, como
como la felicidad, ¿sí? Ya no logran, digamos, conectar con ese tipo de sentimientos ni de emociones con gran facilidad por, digamos, estas heridas de injusticia. Esas heridas de injusticia normalmente las podemos observar también cuando recordamos, por ejemplo, a nuestros papás, a nuestros abuelos, ¿sí? Esos hombres que eran, mejor dicho, lo que decíamos que parecían invulnerables, que no los derrumbaba absolutamente nada, poco emocionales, ausentes emocionales completamente, ¿sí? Estoy recordando en este momento nuestros arcanos del tarot para las personas que han entrado en contacto con esta sabiduría. Hay un arcano como el emperador que representa también muchísimo parte de los síntomas de esta herida de injusticia, ¿sí? Que es el arcano arquetipo del padre sentado en su altar, en su podio, ¿sí? Con esa actitud de mando, de hacer que otros cumplan lo que digan, ¿sí? Una energía demasiado masculina, ¿sí? Y aquí hay una necesidad básicamente de eso, de ir equilibrando también ese femenino con ese masculino interno, ¿sí? Y ese femenino se comienza a integrar a medida que le demos espacio a ese niño interior a que se pueda expresar, ¿sí? Porque desde ahí es que comenzamos a conectar también a través de nuestras emociones y a través también de sentir ahí es muy, muy importante. Y bueno, estas heridas obviamente van creando unas máscaras en nuestra vida, la depresión va creando un escape, la de abandono, una dependencia, la de humillación, un masoquismo, la de traición, un control desmesurado, exagerado, completamente exigente, y la injusticia, pues una rigidez evidente en esos procesos y en esas experiencias emocionales. Personas que les cuesta muchísimo conectar con sus sentimientos, que mucho menos van a hablar de sus sentimientos, eso pasa a un segundo plano casi irrelevante, ¿sí? Muy común en esta herida. Y bueno, hay un momento de reflexión que necesitamos realizar en estos confrontamientos y en estos descubrimientos de identificaciones de estas heridas, y es, por ejemplo, con esas heridas de abandono, ¿de qué forma te abandonas? Cuando te abandonas a ti misma, cuando abandonas tus necesidades, cuando abandonas tus sueños, ¿sí? Ese es el camino para comenzar a integrar esas heridas, para poder contar y narrar una historia totalmente distinta a como la hemos vivido hasta el día de hoy. ¿De qué forma te rechazas? Cuando rechazas tu cuerpo, tu forma de pensar, tu valor, quién eres, es decir, un claro llamado a la aceptación total de quién soy, de lo que puedo ser también. ¿De qué forma me traiciono? Cuando elijo a los demás por encima de mí, cuando no me cumplo mis promesas, ¿sí? Cuando me traiciono a mí misma por complacer o por seguir los deseos de alguien. ¿De qué forma te humillas? Cuando exageras los hechos, cuando haces berrinches, cuando actúas como una niña caprichosa, como un niño caprichoso, confirmando que eres inferior, ¿sí? Cuando eres un ser completamente creador de tus experiencias, que tienes que puedes alcanzar el mismo nivel y la misma importancia que cualquier persona, independientemente de tu clase, de tu estatus, de tu preparación profesional, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando tienes la capacidad total de manejar, de canalizar y gestionar tus emociones, y sobre todo porque tienes la capacidad de aprender a manejarlas. ¿De qué manera te relacionas con la injusticia? Cuando soy inflexible, cuando soy intolerante, cuando soy demasiado crítico, cuando soy demasiado exigente, ¿sí? Cuando no soy empático, cuando no conecto con la compasión de que todos finalmente estamos viviendo este camino con las mismas experiencias, aunque se expresen distinto y con personajes distintos y en entornos distintos, todos estamos aquí por el mismo propósito, y es aprender de nuestros errores, de causas y efectos que llamamos karma,
y, y de poder reencontrarnos con el propósito de nuestra vida y en ser mejores no solamente para nosotros mismos, leales a nuestra esencia y a quien. ¿Qué sucede con todos estos vacíos emocionales? Estos me conducen a vivir con el anhelo de que llegue la persona perfecta y ideal en mi vida, ¿sí? Entonces aquí nuevamente sigo nutriendo esa idea de que por mí misma o en mis momentos y mis experiencias de soledad, pues puedo lograr conectar con mi mayor potencial porque necesito constantemente a alguien más o que me ayude o que me lleve o que me sostenga o que me nutra, ¿sí? Entonces, vivir con ese anhelo de que solamente voy a ser feliz cuando encuentre a alguien, ¿sí? O solamente voy a ser feliz cuando logre tal cosa, ¿sí? O cumpla X sueño. Entonces, esos vacíos emocionales me llevan siempre a observar como si la respuesta de todo lo que yo necesito estuviera en el mundo externo, con esas personas y en esas circunstancias, ¿sí? Y lo que me lleva a todo este trabajo es a darle una mirada exterior a quién soy yo dentro de mí, ¿sí? Y que es dentro de mí que yo puedo encontrar la verdad. Y sé, con todos estos temas espirituales y todo este auge espiritual, ya deben estar cansados de escuchar la misma historia de que es que las respuestas las encontramos en nosotros mismos, pero aunque hayan quemado la frase, es real. Y con estas heridas emocionales, más relevancia hoy que nunca. ¿Crees que podrás sentirte amada cuando llegue alguien que te ame sin haber aprendido a amarte? ¿Sí? Una verdad increíble. No puedo amar a alguien y esperar ser feliz cuando ni siquiera me conozco, ¿sí? Cuando ni siquiera puedo tomar decisiones por mí, cuando no me pongo en primer lugar, ¿sí? Cuando yo no me convierto en mi propia prioridad. Esperar que sea otra persona la que te haga feliz, ¿sí? Y usar conductas tóxicas para obtener atención y amor, lo que hemos observado en estas heridas, manipulando, controlando, dominando, exigiendo que sea el otro quien haga por nosotros lo que nosotras mismas no queremos hacer. Entonces aquí la gran pregunta es, cuando yo me relaciono con las personas o cuando entro en una relación de pareja, finalmente son en las relaciones de pareja el espejo, la proyección más importante de todos estos procesos. Yo entro por amor, ¿sí? O es un hambre emocional. Es un hambre emocional porque necesito a alguien que me ayude a llenar estos vacíos que no puedo hacerlo sola o que no puedo hacerlo solo, ¿sí? Y entonces finalmente ahí termino yo cargando de culpas y de responsabilidades al otro cuando son solamente. Entonces, ¿cómo empezamos a sanar? Pues uno, aceptando que yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar mi futuro. Cuando en este momento presente yo me doy espacio de trabajar todos estos procesos. Dos, cuando entiendo que lo que viví en el pasado no define mi futuro, ¿sí? Entonces, mi presente se convierte en el mejor lugar para yo comenzar a tomar el control de mi vida en vez de seguir controlando la vida de los demás. Tres, asumiéndome, ¿sí? Como adulto, asumiendo ese papá, esa mamá interna dentro de mí para darme a mí misma, guiarme en lo que necesito. Y cuarto, invirtiendo en mí. Si yo no invierto en mi vida, en mi bienestar, en mi mejoramiento, ninguna otra persona lo va a hacer. Primero, porque pues, tienen sus experiencias, tienen sus procesos, tienen sus desafíos, ¿sí? Y mi pareja, mi compañero, mi familia, mis amigos, no tienen ninguna obligación de cargar con lo que a mí me corresponde trabajar. Entonces, invirtiendo en mí, ¿en qué? En abrirme, en buscar espacios diferentes. Hay muchas clases de espacios donde tú puedes realizar este tipo de trabajo de introspección para sanar tus heridas y para finalmente superar esas experiencias de dolor. Ese dolor y estas heridas emocionales se van convirtiendo en un equipaje demasiado pesado que se va
pesando mucho más en el proceso de la vida y necesitamos también conectar con ese valor de ponernos por encima de todo y sanarnos y amarnos y dedicarnos tiempo y ponernos y darnos el lugar que nos corresponde a nosotros sin esperar que finalmente sean los demás. Entonces esa es una reflexión. ¿Estoy entrando por amor o tengo un hambre emocional cuando estoy conectando con alguien? ¿Necesito que esa otra persona venga a llenar mis vacíos emocionales o definitivamente es un llamado para yo trabajarlos por mí mismo? ¿Para qué sirve conocer mis heridas emocionales? Para conocer desde qué lugar emocional me estoy relacionando con los demás. Si lo estoy haciendo realmente desde el amor, desde un lugar de autoestima, desde un lugar de valoración, desde un lugar de respeto, o si lo estoy haciendo desde una necesidad de que alguien llene mis vacíos, porque finalmente nadie los va a llenar. Y hasta que yo no sea consciente de esas heridas emocionales, pues voy a seguir repitiendo ese patrón en todas mis relaciones, encontrando en otros, en mi pareja, en mi mamá, en mi papá, en mi hermano, en mi mejor amigo, etcétera, en mi jefe, ¿sí? Ese espejo proyector de lo que yo aún no he sanado y no he integrado en mi vida. Entonces es importante reconocer la necesidad de trabajar profundamente. Esa es una decisión, eso solamente lo puedes decidir tú, abriendo espacios de reflexión, de compromiso, para crear una nueva historia, un proceso que implica paciencia, un proceso que implica amor, muchísimo amor, determinación, ¿sí? Amor propio y sobre todo un compromiso inalterable contigo mismo. Porque finalmente la relación que tienes contigo mismo es la relación más duradera. La relación, tú eres la persona que se va a acompañar durante toda la vida, ¿sí? Entonces, si no logro construir una relación saludable, estable, amorosa, consciente conmigo mismo, pues finalmente pues no voy a poder lograrlo con los demás. Esto no significa que yo ya tengo que llegar pues, a sanar todas mis heridas emocionales para poder relacionarme con otras personas. No, no necesariamente. Los mayores aprendizajes en la vida lo hacemos en medio del proceso de nuestra relación, ¿sí? Entonces no necesito llegar a ser 100% perfecta y sanada para poder crear una relación de pareja. Pero sí en el proceso nos ayuda muchísimo a traer mucha más presencia, mucho más consciente de cómo estamos actuando, de lo que estamos recibiendo y en el camino ir ajustando todo este tipo de experiencias. Entonces, la decisión es cuál, es buscar esos espacios, puede ser terapia, pueden ser retiros, pueden ser cursos, talleres, este espacio abre bocas también para sintonizarte también y quitar un poco ese velo de lo que yo no había logrado ver, patrones que comienzo a descubrir y a identificar y de los que seguramente sientes el llamado a trabajar a través de alguien que te guíe o también a través de ti misma, ¿sí? Entonces, que esta sea la oportunidad y la invitación más amorosa que puedas recibir de comenzar a generar, yo lo llamo un trabajo de expansión emocional, de introspección, de entrar en tu ser, de comenzar a observar, bueno, cuál es ese nivel de satisfacción que yo tengo en este momento de mi vida, y si no lo tengo en algún área de mi vida, ¿a qué se debe? Seguramente es posible que esa respuesta te lleve a comenzar a revisar esas circunstancias, esas experiencias de niñez que todavía siguen ancladas ahí, que no han terminado de morir. ¿Por qué? Porque necesitan primero ser abrazadas, integradas, perdonadas, para luego ser también, digamos, superadas, si se puede llamar de alguna manera. Entonces, finalmente hay muchas razones de por qué atenderlas, porque nos venimos dando cuenta de muchísimas maneras cómo todavía esas heridas de niñez que se supone que quedaron en el pasado, cuando yo tenía 3, 4, 5, 7 años, todavía siguen afectando. Y las sigo viendo reflejadas en mis relaciones en la actualidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sanar las heridas, no es que finalmente seamos seres enfermos, sino porque hay unas heridas que están impidiendo ese proceso evolutivo. Finalmente somos seres perfectamente imperfectos, pero obviamente si no atendemos estos procesos, no
vamos a lograr crear, digamos, una vida más satisfactoria de lo que tenemos ahorita. ¿Qué vamos a lograr? Crear relaciones conscientes, vínculos de madurez, sobre todo, a relacionarnos como adultos, no relacionarnos desde nuestro niño querido, desde el amor y no desde la carencia y el miedo. A medida que puedas profundizar en este proceso de autoconocimiento, vas a comprender que cada ser en tu vida ha servido a tu propia persona, que cada pareja, cada familiar, cada amigo que ha llegado a tu vida y que ha venido a detonar parte de esas heridas ha sido, digamos, un despertador que ha utilizado la divinidad para ayudarte a observar algo que estaba quedando fuera de tu enfoque. Y así vas a poder también comenzar a entender que esta misma herida la puede tener tu pareja, la puede tener tu familia, que la puede tener otra persona, ¿sí? Y que si llegamos a sintonizarnos y a relacionarnos es porque hay una resonancia, ¿sí? En ese proceso de vida de ambos que nos finalmente, y cada uno terminamos siendo espejos y maestros de otros. Y eso nos va a ayudar también a disminuir mucho el juicio y a ser mucho más respetuosos, no solamente el proceso de los demás, sino también asumir ese respeto en nuestro proceso. Y lo más importante, ojalá puedas escuchar qué es lo que necesitas en este momento de tu vida, ¿sí? Y que tomes las decisiones más amorosas puedas para ayudarte a ajustar lo que necesites y seguir creando una vida más satisfactoria. Bueno, finalmente, con esta información, me pareció muy interesante poderla traer a esta masterclass porque con todos los eventos astrológicos que hemos vivido estos primeros 3 meses del año, que nos han llevado una cantidad de revisiones, de limpiezas, de depuraciones, que también nos han movilizado mucho, digamos, las estructuras de lo que pensábamos que ya estaba consolidado en nuestra vida, trabajo, relaciones, proyectos, etcétera. Es la oportunidad de comenzar también a darle una mirada, a revisar qué es eso que se moviliza y por qué. Porque la vida no nos entrega y no nos pone en el camino. Primero, situaciones que no somos capaces de transitar. Y segundo, si no es a través de la negativa, de la frustración, del dolor, del rechazo, pues no podríamos observar, digamos, el potencial de nuestro bienestar. Si todo fuera maravilloso, fuera perfecto, fuera felicidad, pues finalmente en algún momento también nos aburriríamos, porque no encontraríamos ningún reto ni ningún desafío, ¿sí? Entonces, si todos estos procesos que se están presentando en este momento de nuestra vida, es porque es en este momento de nuestra vida que seguramente estamos escuchando, está presentando con nosotros el llamado a tomar acción, aprovechando que este domingo iniciamos con la temporada de Aries y con el equinoccio que tuvimos, este llamado a tomar acción, a llevar a cabo, a asumir riesgos, y esto nos lleva a qué? A asumirnos como, evidentemente, los co-creadores de nuestra propia vida. Tú tienes el poder de elegir lo que deseas manifestar en ti, lo que deseas vivir, lo que deseas recibir, lo que deseas dar, ¿sí? Entonces, pues bienvenidos a esta temporada, bienvenidos a estos procesos, bienvenidos a cualquier espacio de resonancia y de sanación a las que se puedan conectar en algún momento de sus vidas, pero especialmente en estos, porque vamos camino a una temporada, a una era de Acuario, que nos pide también liberarnos de muchas creencias, de muchos traumas, de muchas situaciones del pasado con las cuales ya no es necesario seguir cargando, digamos, con todos esos equipajes. Es un momento de liberación muy grande. Entonces espero que esa información haya sido de gran valor para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud y quieran compartir, lo pueden hacer. O si todo ha quedado claro, también. Okay. Bonito, súper claro. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía. Muchas gracias. No, a ti, gracias por estar aquí, por escuchar, gracias a todos. Yo soy una convencida de que
si estamos en esta masterclass y si nos reunimos y estamos escuchando toda esta información es porque algo de nosotros, digamos, se ha conectado también con este proceso y con este momento de nuestras vidas y bueno, hay un llamado que es imposible, digamos, no seguir escuchando. Gracias a todos. Esta masterclass va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube para que puedan verla en otro momento. Y bueno, les agradezco mucho a todos su tiempo, su energía y su espacio. Moni, qué pena, yo te pregunto, ¿tú eres de acá de Medellín o eres de dónde? Sí, estoy en Medellín. Ah, okay, Moni, perfecto. gratitud enorme. A ti, Sandra, un abracito. Bueno, les recuerdo para las personas nuevas que te acompañan, nuestra cuenta en Instagram es @monidecolor. A través de nuestra cuenta y a través de nuestros canales, pues cada mes estamos compartiendo charlas, masterclass, retos también, hay información a la que pueden acceder. Y bueno, dentro de nuestros servicios están los acompañamientos terapéuticos a través de astrología, a través de ángeles, a través del color, y cada uno de estos procesos emocionales los vamos interviniendo también a través de todas estas herramientas terapéuticas. Las invito a que puedan revisar nuestra cuenta en Instagram y cualquier inquietud, pues hay también unos canales de contacto para que puedan aclarar sus dudas. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, Moni, feliz noche.